Hola. El tema que me han adjudicado es el de los niños, niñas y adolescentes en el proyecto de Código Civil, justamente en este proyecto que está en el Congreso, ante la Comisión Bicameral en este momento, siendo estudiado como nuevo código. Partimos de la constitucionalización del derecho privado, porque justamente la mayoría de los códigos, y el nuestro viejo Código Civil, parten de una división tajante entre el derecho público y el derecho privado. El derecho privado está en el Código Civil, está en el Código de Comercio, bueno, este va a ser un código unificado, y el derecho público está afuera, inclusive está en la Constitución y en otros lugares, porque la Constitución no tiene nada que ver con el Código Civil en este momento. Ahora, justamente, partiendo del bloque constitucional y de la reforma constitucional de 1994, que introduce todas las convenciones en la Constitución y en el derecho común, también hay que ayornarlo a esta situación, receptando todo esto. Justamente nosotros hemos incluido muy principalmente las convenciones de derechos humanos en el Código Civil, y más específicamente todavía, hablando del tema de hoy, la Convención de los Derechos del Niño. O sea, están todas, pero hoy vamos a ver cómo está relacionado con la Convención de los Derechos del Niño. Porque ahora entonces hay una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado. Ya no está separado. Y entonces por eso esta decisión ha hecho que en el Código se trate muy especialmente todos los derechos humanos, los derechos de incidencia colectiva, la tutela de las personas con capacidades diferentes, la tutela de la mujer, bueno, y en particular también la tutela del niño. El Código entonces se sitúa ahora fuera de esta distinción de la autonomía, y entonces justamente en vez de tomar como eje esencial la ley, como hasta ahora se tomaba, tomamos como eje esencial los derechos fundamentales. Es decir, todos los derechos fundamentales entran en el Código Civil. Entonces se borra la distinción y ya, en vez de hablar, como en el siglo XIX, de la ley como eje esencial, tenemos la Constitución como eje esencial. Justamente en nuestro país ya esta mezcla se está viendo, y se está viendo básicamente en la jurisprudencia, porque la jurisprudencia está más de una vez declarando directamente operativa la Constitución en materias de derecho privado, de alguna manera, o no aplicando algunas normas, o directamente, lisa y llanamente, declarando inconstitucional. A veces yo diría con algún exceso, porque no todo lo que es política legislativa, que a uno le parece que debiera ser un poco distinta, es inconstitucional. Pero bueno, esto en realidad aparece básicamente en la jurisprudencia. Entonces, las nuevas generaciones, ya los jóvenes, no se sorprenden, ¿no es cierto?, de que hablemos de la Constitución como directamente aplicable, y que entonces los abogados jóvenes, en todos los escritos de derecho privado, siempre hablan de la Constitución. Los viejos no, los viejos todavía hablan de las normas del Código Civil, de las normas, pero los jóvenes, o bueno, los viejos que están rejuvenecidos en la mente, como muchos, ¿no es cierto? Entonces ya introducen toda la normativa de la Constitución en los escritos relacionados con el derecho privado. Entonces, por eso es que nosotros ya, y esto especialmente, ¿no es cierto?, se introduce la democratización de la familia, porque ya no se habla de la familia, sino de las familias,
porque el Código Civil hasta ahora estaba basado en la familia matrimonial intacta, ¿no es cierto? La familia matrimonial, heterosexual, de un solo matrimonio. Bueno, esto ahora en el nuevo código está absolutamente modificado, porque en el nuevo código aparecen al lado de la familia y con todos los mismos derechos y como otra familia más, o sea, como otro tipo de familia perfectamente válida e igual, igual no en los derechos, pero quiero decir tomada con el mismo respeto, las uniones convivenzales, la familia ensamblada, es decir, la de nuevos matrimonios con hijos de unos y hijos de otros, donde entonces tratamos de los hijos afines con ciertos derechos, también ciertamente el matrimonio igualitario, recientemente introducido por una ley, pero que ahora se completa con todos los aspectos relativos a los hijos, a la adopción, etcétera, integrándola totalmente en el nuevo Código Civil. De la Convención de los Derechos del Niño, las más importantes a estos fines son los artículos 3, 5, 12 y 18. El artículo 3 es el que habla del interés superior del niño. En realidad no es el único, este interés superior se repite y en el Código Nuevo lo tenemos, bueno, en el proyecto de código, lo tenemos incluido al interés superior del niño en todas las instituciones, porque no es cuestión de hablar una sola vez, sino, o sea, como principio general y en los principios fundamentales. No, además está incluido en cada lugar donde hablamos de los niños, porque el interés superior del niño es básico para resolver en todos los ámbitos. Entonces, en el artículo 3 está el interés superior del niño y los Estados partes con el compromiso de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, tomando todas las medidas legislativas. Y esto entonces, como medida legislativa, una de las más importantes a tomar es la del Código Civil, que es justamente una medida legislativa que va a introducir concretamente la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 5 dice que respetarán los Estados las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada que tienen todos los principios de tutela de los niños, pero, y ahí está lo importante, en consonancia con la evolución de sus facultades. Y entonces lo que hay que darle a los niños es la dirección y orientación apropiadas para que ejerza los derechos reconocidos en la Convención. El artículo 12 es el que menciona el derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones también en función de su edad y madurez. Este mismo artículo, en otro inciso, dice que se le dará oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo, y esto ciertamente que está, uno de los lugares fundamentales donde, por ejemplo, lo vemos es en la adopción, y esto es directamente o a veces cuando es muy pequeño por medio de un representante o de un órgano apropiado, como podría ser en algunos casos el poder administrador. Y el 18 que se refiere a que los padres tienen obligaciones comunes respecto de la crianza, ya no es solo la madre, se acabó, señores, es el padre y la madre. Bueno. Está en la Convención, no es que nosotros lo decimos. Entonces, la Convención dice que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño, y que esta preocupación debe ser fundamental el interés superior. Acá otra vez se habla del interés superior. Y bueno, después a los estados, porque también hay obligaciones de los estados, tienen que prestar la asistencia apropiada a los padres para poder desarrollar estas obligaciones. Y acá entonces tenemos un cambio de paradigma.
porque hasta ahora, ¿no es cierto?, el niño pasaba de no tener capacidad alguna, cero capacidad, a tener capacidad plena. De golpe se hace mayor y tiene capacidad plena. En realidad esto se había ido reformando despacio, porque los niños, ¿no es cierto?, los adolescentes, tienen distintas edades, por ejemplo, no sé, para conducir automóviles, para comprar alcohol, para entrar a casinos, o sea, hay distintas cuestiones, inclusive por normativa administrativa, donde a distintas edades se les va dando derechos o posibilidades o oportunidades. Y entonces, acá, con esto vamos viendo que se va perfeccionando mediante la legislación interna que se va adecuando a esta progresiva maduración de los niños. La Convención se encarga de establecer muy bien el rol de los estados en cuanto a las personas menores, y esto, que el niño deja de ser objeto de protección y tutela. El niño es sujeto de derechos, y esto claramente va a ser así en el proyecto de Código Civil. El niño ya no es objeto, es sujeto de todos los derechos. Y esto no es solo un cambio de terminología, no es solamente que decimos es sujeto y no objeto. No, no es un cambio, es un cambio de estatus legal, absolutamente un cambio de estatus legal del que se derivan de importantísimas consecuencias, ¿no es cierto? Ya es sujeto titular de derecho, y entonces ya es distinto a la familia como entidad, porque en el código el niño está como parte de la familia, o sea, no es que no ahora va a dejar de estar fuera de la familia, está dentro de la familia, pero en este nuevo estatus legal es un sujeto separado o además de la familia o junto a la familia, ¿no es cierto? Ya está diferenciado de la familia como entidad. La expresión semántica patria potestad se cambia por responsabilidad parental. Y esto es semántico nada más, no sé, yo diría que no, ¿no es cierto? Porque nosotros, es cierto que el artículo 264 vigente es bastante parecido en el texto al 638 nuevo, porque decimos, ¿no es cierto?, ahora en el texto actual, que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre la persona y bienes de los hijos para protección y formación integral. Y ahora vamos a decir que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes de los niños, o del hijo, ya no decimos los niños, del hijo, para protección, desarrollo y formación integral. Agregamos la palabra desarrollo. Y en el artículo siguiente, esto es muy importante, se incluyen los principios básicos de la responsabilidad parental, que son el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo y el derecho del niño o del hijo a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Entonces, ahora en el código, el menor edad va a ser el que no ha cumplido 18 años, pero introducimos la nueva categoría de adolescente a partir de los 13 años. El adolescente no existe. Está en todo caso el menor adulto ahora en el código con ciertos derechos, pero ahora nosotros a partir de los 13 años aparece el adolescente en el código. En cuanto al apellido de los hijos, acá hay también algunos cambios interesantes que de alguna manera tiene que ver con todo este nuevo cambio familiar, y que es que el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. Puede ser primero el del padre, puede ser primero el de la madre. Y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Se sortea ante el jefe del registro civil. Bueno, no queda otro, ¿no es cierto? A suerte, ¿verdad? Se sortea. Ahora, cuando se trata de los hijos del mismo matrimonio, ojo, una vez que a un chico se le puso un apellido compuesto, uno primero, otro después, no se puede decir, bueno, en el otro lo cambiamos, o sea, ahora pones primero el mío, en el otro el... No.
Acá, una vez que a un hijo se le puso un apellido simple o compuesto, todos los demás hijos van con el mismo apellido. Y cuando es extramatrimonial, bueno, si hay un reconocimiento simultáneo es lo mismo que los matrimoniales. Pero si una filiación aparece después, cuando viene la segunda filiación, los padres se ponen de acuerdo también, o deben ponerse de acuerdo de cuál apellido lleva primero. Pero acá, si no se sabe, porque no se ponen de acuerdo cuál va primero, ya no se sortea. Acá lo resuelve el juez según el interés superior del niño, porque acá, cuando el niño es más grande, ya el orden de los apellidos no es indistinto como cuando es un bebé. Acá es importante, y probablemente si el niño ya está llevando un apellido, todo su cambio en el entorno, en la escuela, etcétera, en el medio de su vida, puede ser muy traumático. Entonces, esto lo decide el juez según el interés superior, cuál va a ser el apellido que vaya primero y si se adiciona o no el otro. Bueno, cuando no tiene filiación determinada, es como ahora, lleva un apellido común, esto no vale la pena. El ejercicio de los derechos es a través de los representantes, pero no obstante, cuando tiene cierto grado de madurez, ¿no es cierto?, se le dan permiso para ciertos derechos. Y entonces, en esta aptitud para los derechos, desde los 13 hasta los 16 años, hay una aptitud para decidir sobre el propio cuerpo, en aquellos tratamientos que no resultan invasivos o que nos provocan riesgo grave. O sea, cuando no comprometen gravemente el estado de salud, no hay riesgo grave, no son invasivos, desde los 13 a los 16 años, el niño o el adolescente, mejor dicho, porque ya es adolescente desde los 13, puede decidir solo en la consulta médica. Y más allá de eso, desde los 16 hasta los 18, se lo considera como un adulto para los tratamientos médicos, aún para los que comprometen su salud. Pero en ciertos casos, cuando es muy grave, cuando hay conflicto con los progenitores, ahí resuelve el juez, porque puede haber casos importantes. Esto se basa en un caso inglés muy famoso, el caso Gillick, ¿no es cierto?, que es del año 85. En Inglaterra había una orden del Ministerio de Salud que hablaba de el reparto y el asesoramiento sobre técnicas o procedimientos anticonceptivos a niñas, básicamente, que no habían llegado todavía a los 16 años. Esto trajo bastante ola, era un tema que en los años 80 era muy controvertido, y la señora Gillick, que tenía 5 hijas, todas en edades de menos de 16 años, mandó una carta al Ministerio de Salud diciendo que a las hijas de ellas no se les podía dar este asesoramiento en materia de anticoncepción sin conocimiento y consentimiento de ella, que ella era la que decidía sobre cuándo y cómo se le iba a dar esta información. Bueno, el Ministerio le contestó que esto no lo podía hacer, que esto se definía por los criterios clínicos y médicos, y entonces litigó la señora. Cuando esto llegó a última instancia, porque en realidad perdió en la primera, ganó en la segunda, bueno, cuando llegó a la Cámara de los Lores, la Cámara de los Lores decidió que el médico, en ejercicio del criterio clínico, puede prescribir los anticonceptivos a una menor de 16 sin el consentimiento de los padres y aún sin el conocimiento de los padres, cuando el médico considera que esto es en el mejor interés del paciente. Y que además está cubierta también, la niña de menos de 16 años, está cubierta por el secreto profesional, que el médico debe guardar secreto profesional, y que este secreto profesional de los pacientes incluye a los adolescentes menores. Con lo cual concluye que cuando los hijos pueden ser prescriptos de un tratamiento,
cuando estén en condiciones de aprehender la opción propuesta. Entonces, según sus condiciones de madurez, de entendimiento, etc. Esto trajo, y ya para todo el mundo, una idea que se llama Gillick Competent, o sea, si es competente en los términos de Gillick. Nosotros igual en el código usamos la palabra aptitud, porque aunque en los libros españoles se habla de competencia para esto, la palabra competencia en castellano da más bien ideas de justas deportivas y ya. Entonces nosotros lo hemos llamado aptitud, ¿no es cierto?, que es la palabra más adecuada, que no es esta como traducción literal de competente, de competent. Entonces, cuando el menor es Gillick competent, si ha alcanzado entonces esta madurez y aptitud suficiente para comprender con su inteligencia el tratamiento del que se trata. Entonces, y esto surge porque dice que si bien los mejores jueces del bienestar del menor son los padres, muchas veces podría ocurrir que el médico sea mejor juez y que el padre no tiene un derecho absoluto de veto sobre lo que pueden hacer sus niños. No hay un derecho absoluto de veto, que la actora tendría que haber justificado en el expediente su derecho absoluto, y que entonces en ciertas circunstancias el profesional va a ser mejor juez de este asesoramiento y tratamiento médico para el bienestar del niño, que justamente si esto no se decidiera así, si esto se decidiera en favor de la madre, los niños o los adolescentes son muchas veces, en muchos casos, reticentes a compartir la información con los padres. Justamente se plantean los conflictos cuando son reticentes a compartir la información sexual con los padres, y esto llevaría a entonces que si esto el médico debiera compartir con los padres porque no se considerara que el secreto profesional es válido para esta edad, entonces justamente habría males mayores, porque el chico no buscaría asesoramiento, no consultaría, con lo cual al no consultar corre todos los peligros de embarazo, enfermedades sexuales, abortos posteriores en su caso, con todos los problemas emocionales, psíquicos, etcétera, que esto trae, y que esto en realidad es de mayor daño para el bienestar familiar que lo que pueda hacer que el médico dé la información sexual en tiempo y forma a los chicos. Entonces, bueno, con esto se puede dar sin el consentimiento y sin el conocimiento inclusive de los padres, de acuerdo a la discreción del médico. Sin embargo, claro, hay casos, nosotros lo hemos puesto en principio que es de los 16 a los 18 es como un mayor, pero hay casos en que esto se va a poder judicializar, porque pensemos, supongamos, y esto ha habido casos en la jurisprudencia inglesa inclusive, de una chica que tenía anorexia, que en la juventud es bastante habitual, justamente en esta edad adolescente, y donde entonces justamente la propia enfermedad lleva a que no se quiere tratamiento y se llega a la inanición y a la muerte, justamente por no comer se va emaciando y se llega a y es como que está el entendimiento aminorado. Bueno, en estos casos entonces hay que pensar que el juez los padres pueden pedir ayuda al juez para que el juez intervenga en beneficio de los menores, ¿no es cierto? Bueno, la persona mayor con título profesional es igual que ahora, puede ejercerlo, puede tener la administración y disposición de los bienes. Y después está lo que es distinto, la emancipación por matrimonio, porque la emancipación, o sea, acá en el nuevo código, un impedimento para casarse es tener menos de 18 años, pero ya no es con permiso paterno, se acabó el aval, digamos, paterno, no. Ahora la dispensa previa debe ser judicial, es decir, que el menor de 18 que se va a casar tiene que pedir dispensa judicial. El juez debe mantener la entrevista personal y según la edad, el grado de madurez, como siempre, habiendo oído, tenido en cuenta la conversación, la comprensión de este adolescente, habiendo también recabado la opinión de los representantes, que igual, como digo, no la hubieran podido dar, porque ahora se hace
esto cuando hay una discordancia entre el menor y el representante, y si están de acuerdo, ahora puede dar la dispensa. No, en el nuevo código siempre tiene que acudir al juez para dar la dispensa. Pero bueno, el representante puede dar la opinión, si le parece que el chico está en condiciones, si no está, etcétera, y entonces con esto se puede así emancipar. Y el único modo de emancipación en el nuevo código es esta celebración de matrimonio con menos de 18 años con dispensa judicial, porque si no tiene dispensa judicial no se emancipa, y además inclusive en ciertos casos se puede pedir la nulidad del matrimonio, ¿no es cierto? Igual este emancipado no tiene una absoluta capacidad, una absoluta aptitud para ejercer derechos propios por sí mismo, porque hay actos sujetos a autorización judicial y hay otros que no puede hacer ni con autorización judicial. Inclusive cuando se casa no puede ejercer las opciones entre los regímenes matrimoniales. Bueno, acá no hemos hablado y no es un tema que corresponda a los menores, pero en el nuevo código se va a poder optar entre el régimen de comunidad de bienes y un régimen de separación de bienes. Entonces el menor de 18 no va a poder optar, con lo cual queda en el régimen básico, que es el régimen de comunidad de bienes, ¿no es cierto? Bueno, la representación y asistencia de las personas incapaces es por medio de sus representantes, y entonces tanto en las personas por nacer como en los menores son sus padres, ¿no es cierto? O en su caso los tutores, cuando estén los padres privados de la patria potestad, desaparezcan, de la responsabilidad parental. Y además tenemos ciertamente la actuación del Ministerio Pupilar. El Ministerio Público va a tener una actuación o complementaria o principal, ¿no es cierto? Es complementaria cuando junto con el representante legal está el ministerio, ¿no es cierto? En todos los procesos en que se encuentran involucrados los intereses de las personas menores, entonces, y si no interviene, hay nulidad relativa, como ahora ocurre con el defensor o asesor de menores. Y es principal cuando los derechos de los menores, ¿no es cierto?, están, digamos, al descubierto justamente por inacción de los representantes legales, cuando el objeto del proceso es exigir cumplimiento de derechos a cargo de los representantes legales, o sea, hay que litigar contra el representante legal, cuando carecen de representante y es necesario proveer esta representación, y en el ámbito extrajudicial cuando, y esto es una novedad, cuando estén comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales. O sea, en el Código Civil se incluye que cuando estén comprometidos los derechos económicos, sociales y culturales de los menores, la representación del Ministerio Público extrajudicial es directa y principal en favor de los menores, ¿no es cierto? Dentro de estos derechos tenemos la alimentación, la vivienda, etc. El Código justamente, por ejemplo, con el derecho a la vivienda, expresamente tienen distintas partes en todo el Código, está incluido el derecho a la vivienda. Y hay algo bueno que sería parecido al bien de familia, pero no lo llamamos bien de familia sino afectación, porque es mucho más amplio, porque en realidad no es bien de familia, porque el dueño que no tiene familia también puede afectarlo, porque el propietario solo puede afectar su inmueble a este régimen para protegerlo, lo mismo que también puede, por ejemplo, todos los condóminos, aunque no sean familiares entre sí, porque hasta ahora estos siempre tienen que estar, el titular tiene que tener familia y los condóminos deben ser parientes legitimados todos entre sí como para ser beneficiarios. Y acá cuando se hace por ejemplo, por testamento, siempre también, si hay beneficiarios incapaces, el Ministerio Público o inclusive el juez de oficio puede inscribir la afectación, ¿no es cierto? Lo mismo cuando en el juicio de divorcio, como cuando concluye, se adjudica la vivienda, también, o en el caso de conclusión de la convivencia, que también se adjudica la vivienda, y en estos supuestos, ciertamente que también el juez y el de oficio o el asesor de menores
el Ministerio Público puede pedir la afectación. Acá hay algo nuevo también, que es cómo se levanta esta afectación, porque la afectación ahora siempre, y esto se mantiene, ¿no es cierto?, cuando son deudas de construcción del inmueble, cuando son, bueno, estas deudas. Pero acá nosotros agregamos, y esto es muy importante, que la inscripción se levanta, o sea, se puede ejecutar por obligaciones alimentarias a cargo del titular y a favor de los hijos menores. O sea, esto es también algo muy novedoso en favor de los hijos. No queda afectado el inmueble cuando hay obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de hijos menores, ¿no es cierto? Esto se puede ejecutar, se levanta esta afectación y entonces se remata a estos fines. Bueno, también cuando hay desafectación y cancelación, también puede haber oposición cuando existen beneficiarios incapaces. O sea, como vemos, por distintos artículos del Código, en distintos aspectos, aparecen los menores, los incapaces, como beneficiarios de distintos derechos. Por eso digo que toda la Convención de los Derechos del Niño está incluida en las distintas instituciones del Código. En materia de alimentos, ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a los hijos, alimentarlos, educarlos, conforme a su condición y fortuna, y el cuidado, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno solo. Acá la obligación de prestar alimentos se extiende, pese a que la mayoría es a los 18, se extiende hasta los 21 años, en realidad es algo parecido a lo que subsiste ahora, pero se sigue extendiendo hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite, y lo ponemos expresamente, aunque esta es la interpretación jurisprudencial, que el obligado acredite que el hijo mayor tiene recursos suficientes para autosustentarse. El contenido de los alimentos, bueno, provee no solo la alimentación propiamente dicha, no la manutención, sino la educación, el esparcimiento, la vestimenta, la habitación, la asistencia, gastos de enfermedad y gastos para adquirir una profesión u oficio. Por eso, cuando el menor ya ni siquiera tiene ni 18 ni 21, cuando está estudiando, cuando está para adquirir un oficio, hasta los 25 años también se le proveen alimentos. Y algo importante que acá incluimos, que las tareas cotidianas, estas casi siempre las realiza la mujer, que realiza el progenitor, que ha asumido el cuidado personal, que es la tenencia en realidad, el cuidado personal, ahora la tenencia la llama el cuidado personal de los hijos, la tarea cotidiana que realiza el progenitor, que asume el cuidado personal, tiene un valor económico y constituye un aporte a la manutención. Bueno, el progenitor que falte a sus deberes puede ser demandado por el otro progenitor, por el propio hijo, con madurez suficiente, siempre que tenga asistencia letrada, y subsidiariamente por cualquiera de los parientes o el Ministerio Público. O sea, hay múltiples legitimaciones, inclusive la del propio hijo, para demandar por los alimentos. Como digo, bueno, hasta los 25 puede ser reclamado. También cuando el hijo, ¿no es cierto?, aún con 21 años, cuando vive con uno de los cónyuges, bueno, con uno de los progenitores, en principio este progenitor es el que administra la cuota alimentaria, pero cuando ya también tiene grado de madurez suficiente el adolescente, se le puede fijar una suma que el hijo directamente percibe directamente y administra directamente para sus propios desembolsos de la vida diaria, ¿no es cierto? Esparcimiento, gastos, fines culturales, educativos, bueno, los que vestimenta, o sea, no necesita depender todo el tiempo del progenitor con quien está viviendo. También los hijos menores no reconocidos, durante la época todavía previa, cuando se están por demandar el reconocimiento, siempre que haya un mínimo de verosimilitud de los derechos y antes del juicio de filiación, o durante también, pero aún antes del juicio, pueden reclamar una cuota alimentaria. Lo mismo la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos para el hijo por nacer con una prueba muy sumaria
de la filiación alegada, ¿no es cierto? Bueno, el cuidado personal, o sea, la tenencia, puede ser compartido con modalidad, bueno, alternada, cuando no hay recursos equivalentes a aquel que no tiene, y esto lo ponemos expresamente, el que tiene menos recursos, o sea, el que tiene más recursos debe aportar recursos a aquel que tiene menos para que el hijo tenga el mismo modo de vida en los dos hogares, porque si no, el chico quiere ir con el que tiene más plata. Esta es la verdad, reconozcamos que es así, ¿no es cierto? O sea, esto se pone expresamente. Tiene que pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Después, bueno, cuando el hijo está fuera del país o alejado de los progenitores, también si necesita recursos, puede acudir ante la sede diplomática y pedir eventualmente contraer préstamos que satisfagan sus necesidades, y si es adolescente no necesita ni siquiera autorización alguna. También cuando hay un reclamo a los ascendientes, o sea, al ascendiente del progenitor, en el mismo juicio se puede reclamar, por ejemplo, a los abuelos, porque ahora es muy complicado esto con la jurisprudencia, lo tenemos bastante arreglado, pero en realidad se hace hacer otro juicio cuando hay que reclamar a los abuelos. Bueno, ahora todo se puede reclamar en el mismo juicio siempre que se acrediten verosímilmente las dificultades del propio progenitor para proveer los alimentos. Después acá hay algo nuevo, que son los deberes de los progenitores con los hijos afines. Afín es aquel, ¿no es cierto?, es el hijo del cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el hijo. O sea, en los matrimonios o parejas ensambladas están, ¿no es cierto?, los míos, los tuyos, los nuestros. Entonces, todos los hijos comen de la misma mesa, o sea, hay un deber de contribución, de colaboración y de alimentos con los hijos afines, o sea, con los hijos del otro, durante la convivencia. Pero, y esto es importante, en favor de los chicos, cuando en principio esta obligación cesa, cuando cesa el matrimonio o cuando cesa la convivencia. Pero en favor del chico, y cuando esto es muy necesario porque se ocasionaría un mal grave, un daño grave al niño o al adolescente, aquel que asumió obligaciones antes, puede el juez fijarle también continuar con el sustento con carácter transitorio, no es para siempre, pero con carácter transitorio por un tiempo puede tener que continuar, porque no vaya a ser que justamente la ruptura de la pareja haga que se rompa totalmente la posibilidad en principio de alimentos de este niño o adolescente. Entonces, con carácter transitorio, el juez fija una cuota alimentaria de acuerdo a las necesidades y también tiene en cuenta el tiempo que duró la convivencia. Bueno, la filiación tenemos, por naturaleza, técnicas de reproducción asistida. La técnica de reproducción asistida, lo único que voy a decir es que es el niño más deseado, aquel que va a nacer por técnicas de reproducción humana asistida, porque justamente es aquel chico que no llega y que se quiere mucho y se desea mucho, mucho, y por eso, después de 1000 formas de tratar de tener un hijo, se acude a estas técnicas. Por eso el hijo que va a ser más querido probablemente sea aquel nacido por técnicas de reproducción humana asistida. Donde el proyecto cambia bastante o agiliza mucho es en materia de adopción. Acá tendremos que decir que Marisa Graham ha colaborado bastante y creo que es importante afirmarlo, ¿no es cierto? En realidad el SENAF, el Ministerio y Marisa en particular. Bueno, el proyecto define la adopción como la institución que tiene en miras primordialmente el interés de los niños por sobre el de los adultos comprometidos, porque acá adopta el que tiene muchas ganas de tener un chico y después no. Acá lo que importa es el interés del niño. Al igual
que otros títulos acá se enuncian los principios sobre los que se elabora el régimen. Y los principios acá son el interés superior del niño. Ven que está por todos lados, hasta estamos aburriendo ya con el interés superior, pero es importante. En cada figura del código tenemos incluido el interés superior del niño, el grado de madurez, etc. O sea, acá los principios son el interés superior, el respeto por el derecho a la identidad del adoptado, el agotamiento de la permanencia con la familia de origen o ampliada, la preservación de los vínculos fraternos, solamente separación por razones muy fundadas, el derecho, el derecho a la identidad implica el derecho a conocer los orígenes, a ser oído y valorada su opinión. El chico, después de 10 años, se le oye bien a ver si presta su consentimiento para la adopción. O sea, el niño debe prestar su consentimiento a partir de los 10 años. Es el acto voluntario lícito a partir de los 10 años. Bueno, acá debe prestar su consentimiento para la adopción, ¿no es cierto? El proyecto equilibra entonces la tensión entre la seguridad jurídica y la celeridad procesal. Garantiza el debido proceso para los familiares de origen. En realidad los familiares de origen ahora, si bien se los llama, no se sabe cuándo ni cómo porque no está previsto en la legislación, entonces a veces se los llama una vez, se los llama otra, después vienen, reconozcamos a veces, a ejercer inadecuadas inadecuadas presiones en ciertos momentos cuando ya está muy avanzado el trámite, no por interés del menor sino por otros intereses que no son los más adecuados. Acá el familiar de origen, la familia de origen, tiene una etapa en que obligatoriamente va a aparecer y es parte, que es durante el proceso de adoptabilidad. Hay un previo proceso de adoptabilidad. Muchos nos dicen, esto alarga todo, es la quinta rueda del carro. No es así. Este proceso de adoptabilidad es muy breve, se agotan las medidas extraordinarias y enseguida se hace este proceso donde se define si el chico está o no en condiciones de ser adoptado. Después de esto y de haber oído a los padres de origen, ya no tienen posibilidad de aparecer nunca más. O sea, intervienen en calidad de parte, pero después ya no intervienen más. Y acá se los reconoce como parte, no como ahora que no están en ningún lado. Entonces, esta reforma, como digo, es trascendente y se quiere terminar con este estado de indefinición. Desde la Secretaría, justamente, ¿no es cierto?, de la Niñez, Adolescencia y Familia, se ha llevado un relevamiento a nivel nacional sobre la situación de estos niños y adolescentes sin cuidados parentales. Y se ha llegado a la conclusión que aún NN abandonados, o sea que no hay ni siquiera quien lo pretenda como progenitor de origen abandonado en un hospital, a veces está hasta los 5 años de edad y todavía está sin definirse el proceso, porque no hay plazos para la autoridad administrativa, no hay plazos para los jueces, y entonces tarda y tarda y tarda, porque además tampoco hay plazo para los pretensos adoptantes, que esto es importante porque entonces lo que se trata es de prolongar y prolongar la guarda para consolidar situaciones de hecho. Bueno, entonces esto se acabó. Hay plazos estrictos que deben ser cumplidos y en principio con todo esto se supone que en 1 año y medio puede estar terminado absolutamente todo el proceso de adopción, con el beneficio no solo para los adoptantes que no están con la espada en la boca todo el tiempo, sino también ciertamente para los niños que también rápidamente ven definida su situación. Después también no solo pueden adoptar los matrimonios, acá van a poder, y las personas solas, como ahora que además los dejan para último, de lo último, sino también las parejas convivientes, sí, porque ahora las parejas, como no pueden, entonces se anota, hay que decidir cuál de los dos se anota, ¿no es cierto? Si uno u otro. Entonces se anota uno y generalmente, como es uno solo, les tocan chicos grandes, chicos con problemas, con dificultades, o sea,
obviamente son chicos que ojalá que alguien los adopte, pero me refiero a que hay como una discriminación. Entonces, acá y por igual van a poder adoptar los casados, los convivientes, los solos, los matrimonios igualitarios, las parejas del mismo sexo, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, acá sí o sí tienen que estar inscritos en el registro los postulantes. En la actualidad, si bien hay un registro único de adoptantes, el registro no es un requisito y entonces los jueces no lo consideran requisito y entonces en principio pueden llamar al registro, pero pueden también darle el niño a alguien conocido del juez. Esta es la realidad. Bueno, seguramente, digamos que lo hace en beneficio del niño porque sabe que es una persona de bien, una persona que lo va a tratar bien, pero no es el modo adecuado porque están los otros que están anotados en el registro y esperan años y años y años, ¿no es cierto? Entonces, ahora hay que estar anotado en el registro. La guarda, de hecho, el niño puesto absolutamente no se puede, es nulo, y salvo excepcionalmente que se pruebe que los padres lo dejaron con un pariente o con alguien muy allegado, pero que realmente esté probada esta relación previa con los padres de origen o la madre, que generalmente es la que lo deja, ¿no es cierto? Bueno, la responsabilidad parental, como decimos, es la vieja patria potestad, que ahora es responsabilidad parental, de lo cual por ahí lo bueno, lo nuevo es decir también que los progenitores adolescentes van a poder ejercer su responsabilidad parental, ¿no es cierto?, pudiendo decidir sobre las tareas para el cuidado, educación, la salud, etc. Porque hasta ahora los abuelos se ocupaban de sus hijos y de sus nietos, porque no había, o sea, eran representantes legales de todos. Acá el progenitor adolescente tiene derechos sobre el cuidado de sus propios hijos. Ciertamente que cuando hay actos que resulten perjudiciales u omisiones del progenitor adolescente, ahí sí el progenitor del progenitor adolescente puede pedir ayuda judicial, digamos, puede pedir entonces acudir a un juez para mencionar, ¿no es cierto?, los hechos perjudiciales que están ocurriendo a los fines de mejorar, por ejemplo, casos de intervenciones quirúrgicas, etcétera, donde ahí ponen en peligro la vida, o cuando el chico se va a dar en adopción, por ejemplo, ahí los progenitores del progenitor debe participar y en su caso, cuando no hay acuerdo, se puede acudir al juez para estas cosas. Bueno, y una de las cosas importantes que la pusimos en el código, porque casi parece innecesario, pero hasta está ahora en el informe que leyó Alicia el primer día y todo, la prohibición de los malos tratos, que el derecho de corrección no llega a los malos tratos. Bueno. Porque parece innecesario decirlo, pero tenemos que decir que se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabo física o psíquicamente a los niños adolescentes. Entonces, pueden solicitar cuando haga falta la protección, el auxilio de los servicios del Estado, pero no pueden entonces castigar a sus hijos. Bueno, después acá hay, bueno, algunos derechos patrimoniales, y con esto habría que terminar, que dependen de la autonomía progresiva, ¿no es cierto? La presunción de que los hijos pueden estar en juicio conjuntamente con los progenitores y a veces de manera autónoma, la posibilidad de iniciar acción civil o penal pese a la oposición de los progenitores, la facultad de los hijos menores de reclamar contra los progenitores por sus propios intereses sin autorización judicial, si cuentan con madurez suficiente, la celebración de contrato por parte de los progenitores, porque en realidad contratar no pueden hasta que no sean mayores, pero dándole la debida participación e información al adolescente,
y la presunción de que los hijos mayores de 16 que ejercen oficio o profesión están autorizados por sus progenitores para todo. Algo muy importante, se deroga el usufructo paterno. Esto, el usufructo paterno sobre los bienes de los hijos. En este momento el capital es de los hijos, los frutos son de los padres. Yo he sido justamente hace 39 años, cuando empecé mi carrera en tribunales, yo era defensora de incapaces y después era juez civil, y esto me lo encontré varias veces como porque cuando hay un juicio, supongamos un accidente de tránsito, donde el juicio dura muchos años, el menor, supongamos, se le murió el padre y entonces tiene un capital importante a cobrar, ¿no es cierto?, por esta privación de vida del padre, pero como el juicio duró años, a veces los intereses, que son los frutos de este capital, son casi iguales o mayores que el capital. Y esos intereses pertenecen al padre con el código actual. En realidad, yo como asesora y en su momento como juez, distribuía y le daba un poquito al padre y lo demás lo integraba al capital de los menores, entendiendo que el usufructo es en beneficio de los menores. O sea, el principio, el usufructo de los bienes de los hijos es para que con todos esos intereses o frutos de otros modos, ¿no es cierto?, de otras rentas que haya o de ganados, etcétera, en lo que sea los capitales de distinta índole que rindan frutos o productos, entonces son para los padres, pero para que los inviertan en beneficio de los hijos. Pero cuando son cantidades muy grandes, ya en realidad exceden totalmente esta posibilidad de inversión, entonces pertenecen a los hijos. Bueno, acá directamente hemos derogado el usufructo de los bienes de los hijos, ¿no es cierto? Entonces las rentas corresponden al hijo, los progenitores lo tienen que preservar junto con el capital de los hijos, lo pueden solamente disponer cuando es en beneficio por razones muy fundadas. Y a veces, si cuando es para alimentos, ni siquiera necesitan autorización judicial. Y bueno, con esto más o menos tenemos un panorama bastante completo de lo que hemos incluido como constitucionalización del derecho privado en el Código Civil en materia de menores. ¿Cómo qué acción, perdón? Ella es defensora de menores, o asesora, perdón. Cuando no reconocido por el progenitor, Sí. por el consentimiento materno. No, el tema es, va a ser igual, o sea, ahora cuando el niño no es reconocido por el padre, yo esto no lo dije porque en realidad no hay variación, ¿no es cierto? El niño que no es reconocido, hay toda la acción para que sea reconocido. O sea, hay en principio la obligación de la madre de denunciar quién es el posible o el presunto padre, la obligación de iniciar la acción para reconocer. Sí, todo eso es igual, sí, eso no se ha variado. Y si en algo se ha hecho es mejorarlo, alguna sutileza. Acá hay una que tiene actualidad, digamos. ¿Qué pasa cuando los progenitores, tenemos dificultad con algunas letras, ¿no? Yo tengo. Cuando los progenitores adolescentes quieren cobrar ellos la asignación universal por hijo y sus propios progenitores, que vienen siendo los abuelos, son personas riesgosas por tener problemas de adicción, ¿se oponen? A ver, no entiendo si el que tiene el problema de adicción es el adolescente o el abuelo. No, en principio, si el progenitor adolescente está a cargo del cuidado del niño... ¿Qué acción se puede realizar? No, porque el adolescente es el que va a tener que cobrar esa asignación, porque él está a cargo del cuidado. O sea, esto que son las sumas mínimas, ¿no es cierto?, para alimento y cuidado de los hijos, ahora la cobra el abuelo, porque justamente es el representante legal también del padre, del progenitor adolescente, pero en el futuro, cuando al progenitor adolescente tenga los derechos que le estamos reconociendo para el cuidado de sus propios hijos, va a cobrar directamente, el abuelo no se va a poder meter en eso. El registro único de adoptantes nacional
¿será aplicado a las provincias? ¿Con qué criterio? Leo tal cual está hecha la pregunta. Bueno, en realidad nosotros, la parte administrativa... En referencia al orden de prelación, ¿cómo se aplicará? A ver, nosotros en el Código Civil no hemos mencionado la parte de los registros. Justamente es un tema que en todos los registros, o sea, inclusive el viejo proyecto, por ejemplo el del 98, tiene el registro de la propiedad, tiene un montón de registros incluidos en el proyecto de código. Nosotros no incluimos ningún registro y tampoco el registro de adoptantes, o sea, entendemos que estos son tareas administrativas y depende de la administración, lo mismo que ahora, o sea, cuál es el registro, cuántos son, cómo se organiza la relación entre nación y provincias, no es un tema que sea propio del Código Civil. Nosotros definimos la institución de fondo. ¿Cuánto tiempo deben estar en el registro quienes quieren adoptar? Una pregunta. Hay 3 preguntas acá. ¿Los jueces deben estar dispuestos en todos los tiempos? Vamos con la primera. ¿Cuánto tiempo deben estar en el registro quienes quieren adoptar? Y en realidad depende de cuándo les toque un chico. O sea, en principio, si se supone que todos los niños en condiciones de adoptabilidad van a estar inscriptos en el registro, va a haber mucha más posibilidad. En realidad, cierto que también va a haber más posibles adoptantes, ¿no es cierto? Porque también los convivientes, etcétera, van a poder ser adoptantes, pero esto no hay un tiempo. El tiempo depende digamos, de la celeridad de la agilidad, digamos, de los chicos que haya, no del sistema. Se exige, se previó la cantidad de jueces, no creo. ¿Cómo? Si se previó la cantidad de jueces que deben estar disponibles, son normas. Bueno, los jueces son los que hay, cuantos más haya mejor, pero no sé, en realidad habrá que vernos, en realidad en el nuevo sistema mucha de la tarea va a estar a cargo de la administración, o sea que los jueces van a tener mucha menor discrecionalidad en el proceso de adopción, además de que tienen plazos acuciantes. El proceso ciertamente se hace ante los jueces, pero bueno, no sé cuántos jueces va a haber, esto no sé, va a depender del sistema, no sé. De cada provincia. Claro. Y de cada provincia, ¿no? Norma. Sí, no sé, si no entiendo la pregunta. Pero... Bueno, ¿qué sucede con el derecho de identidad de los niños a conocer sus orígenes? Con el derecho de identidad de los niños. Es decir, el derecho a conocer sus orígenes si su nacimiento fue fruto, por ejemplo, de un banco de esperma y choca con el derecho del donante a la reserva de su identidad. Bueno, acá lo que pasa es que hay que distinguir entre, digamos, el origen de las personas y algo que es puramente genético, porque el derecho al origen referido a un gameto no es lo mismo que, por ejemplo, en la adopción, donde hay un derecho absoluto a conocer los orígenes y hay una opción autónoma para conocer los orígenes, porque es distinto. O sea, acá hay 2 tipos de identidades, ¿no es cierto? Y por eso hay un lugar donde para que haya donantes se reserva la identidad, que es para justamente los bancos, porque si no, esto en el mundo es muy variado, pero en la mayor parte del mundo o en muchos lugares esto ocurre así, porque donde hay un derecho absoluto a conocer la identidad no hay donantes. Así que bueno, esto es un equilibrio entre la donación y el derecho a conocer, y creemos que la identidad de conocer, digamos, el derecho a conocer la identidad de un gameto no es algo
digamos, tan relevante como otro tipo de derechos a conocer los orígenes. Entonces, Elena, cuando dice administrativo, que aclare que son los servicios de promoción y protección, porque hay mucha gente que participa de esos servicios. Bueno, Acá, presente. Nombrados, sí. El papel de los servicios de promoción y protección de derechos en la adopción. Roles. Bueno, el papel va a ser muy importante porque en realidad ahora tiene un papel muy secundario porque, como digo, los registros ni siquiera son obligatorios, o sea, los jueces no necesariamente eligen de los registros, el niño puesto es habitual. Entonces ahora en el nuevo sistema el papel del registro y el papel de los servicios va a ser fundamental, porque el papel de los servicios va a aparecer en todo el régimen para buscar las medidas, para las medidas extraordinarias respecto de la familia de origen o de la familia ampliada, digamos, de posibilidad de tratar de reubicar al niño, de tratar de preservar su lugar natural, también para luego en el proceso de adoptabilidad, tiene un rol muy relevante, ¿no es cierto? Las carpetas, los legajos van a ser elegidos, seleccionados, y le mandan, no le mandan al juez todos los legajos, le mandan a algún grupo, en principio como cuáles posibles adoptantes, con cuáles posibles adoptados, se mandan legajos ya previos como para que no haya una discrecionalidad total del juez. Unos cuantos, el juez si le parece que estos no van o los va entrevistando y no van, puede pedir más. Pero hay un rol muy relevante en esto porque toda esta clasificación, etcétera, la hace los servicios. ¿Eso es suficiente? Bueno. La doctora Hayton habla del reconocimiento de otras formas de familia, además de la tradicional, entre paréntesis, heterosexual e intacta. Y dice que estas formas son iguales en el respeto, aunque no en el derecho. ¿Cuáles son las diferencias en el tratamiento legal? Bueno, en realidad la unión convivencial, por ejemplo, con relación al matrimonio, tiene diferencias en cuanto, bueno, no tiene un régimen de bienes como el matrimonial, depende de los acuerdos, depende de su inscripción, solamente se reconoce la unión convivencial después de 2 años, o sea, no es alguien que está un día y ya eso es unión convivencial, no. La unión convivencial tiene que tener una estabilidad de 2 años, ¿no es cierto?, con una misma pareja, con o sin hijos, no importa, pero cuando está inscripto además se reconocen derechos respecto de la vivienda, por ejemplo, y algunos otros derechos. Pero en cuanto a los bienes no, salvo los acuerdos que puedan hacer, por ejemplo, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite es vitalicio y perpetuo, y el del conviviente supérstite dura a lo sumo 2 años, ¿no es cierto? Hay derechos pero menores porque no es un matrimonio, o sea, en ese sentido no tienen exactamente los mismos derechos. Hay quien dice que tienen demasiados derechos al lado de los cónyuges, hay quien dice que tienen muy pocos, pero bueno, hemos tratado de lograr un equilibrio entre quien elige la unión matrimonial y el que elige la unión convivencial, que son distintos modos de familia, ¿no es cierto? Me gustaría saber, dice acá, si en la modificación del Código Civil se considera algún cambio en relación a cuándo o en qué momento este Estado inicia la vida de una persona, debe ser en qué momento se inicia la vida y si hay cambios respecto al código vigente. Esta pregunta está vinculada a la legalización del aborto en Argentina. A ver, el Código Civil no habla del aborto, el aborto es una figura penal, o sea, el aborto
punible, no punible, etcétera, es un tema del Código Penal. El Código Civil no habla, no menciona ni avanza opinión respecto del aborto. Nosotros lo que decimos, ¿no es cierto?, que empieza la vida desde, digamos, y sobre todo la diferencia está cuando es la fecundación asistida, que es desde la implantación en la mujer. Porque si no es, bueno, desde que, que está en el seno materno, pero si no, desde la implantación en la mujer, que sería la diferencia. Pero nosotros no hablamos de los embriones no implantados, porque el embrión que tiene vocación dentro del Código Civil, o sea, dentro de una vida civil, y es el que tiene, que si nace con vida y sujeto a esta condición resolutoria, tiene derechos civiles o los derechos reconocidos en el Código Civil, es el implantado. El que no está implantado, nosotros decimos que será objeto de una legislación especial porque no es parte del Código Civil. Es toda una cuestión bioética ciertamente muy delicada, muy complicada, o sea, que debe merecer el cuidado y la protección adecuadas, pero que no están en el Código Civil. O sea, esto no avanza ni nada, no tiene nada que ver con el aborto. Bueno, nos hemos salido de... Nos salimos de las 5 preguntas previstas que democráticamente habíamos decidido que íbamos a aceptar. ¿Te parece que 2 más? Bueno. Está interesante, digamos. Ya hay muchas acá, pero... Está bien, que espere el gobernador. Que espere el gobernador. Y además ella se tiene que ir a Mendoza. Que espere Mendoza. No, bueno. Dos. 2 más apenas. Bueno. Uy, todos los papeles que hay. Hay muchas. 3. En el Código Civil, ¿qué tipo de responsabilidad le cabe al menor que participa en actos delictivos? ¿Qué sucede cuando ese menor tiene 16 años? Eso está en el Código Penal, no está en el Código Civil. Acá hay una pregunta que... ¿Cuál? ¿Qué crees que voy a leer? ¿La de Uruguay? Ah, no, la del embrión. Cada uno quiere que reconoce el papelito, cada uno. Hay una pregunta respecto a un país extranjero, a un país hermano. La oportunidad. ¿La querés contestar para no meterte en los asuntos internos de un país? ¿Qué le parece la decisión de Uruguay de despenalizar el aborto? Debe haber... Y es una cuestión de Uruguay, habrá que ver qué piensa el Congreso argentino. Bueno, última. Sí. En el caso de maternidad subrogada, entre comillas, ¿qué derecho se prioriza? Si, por ejemplo, 2 puntos, la madre portante quiere salir del país haciendo uso de la libertad de tránsito del artículo 14 de la Constitución Nacional en estado de embarazo, y los padres lo niegan por temer que no vuelva o sufra algún accidente. Bueno, esto no está previsto. En principio, todo lo que trae un conflicto entre la gente lo decidirá el juez respectivo. Acá para esto ha habido alguna intervención, así que habrá que ver qué pasa. No está previsto el caso específico, así como pregunta este interrogante. Como con tanta casuística, digamos. Tanta casuística no. Bueno, los papeles, si quiere, se los lleva con los secretarios, y si no, los dejamos acá. Muchas gracias a la doctora Hayton de Nolasco.